Quiero invitarle, por favor, que me acompañe al Salmo 63, que abra su Biblia en el Salmo 63 y vamos a estar nuevamente esta mañana hablando sobre este hermoso Salmo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 8. Salmo 63, y vamos a estar leyendo, como le decía, desde el versículo 1 al 8. Salmo 63, desde los versos 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Incline su rostro y oremos a nuestro Padre. Padre bendito, Dios eterno, Dios soberano, Dios excelso sobre todo, nuevamente acudimos esta mañana a ti, rogándote que abras nuestros corazones para poder recibir tu hermosa palabra. Padre, que nuevamente podamos ser confrontados. Dios mío, que podamos analizar nuestras vidas en función a tu palabra y que realmente seamos movidos por ti a tener una vida íntima, una vida en comunión contigo. Padre, permite que anhelemos cada día estar contigo. Pon ese hambre en nosotros, Padre. Pon esa necesidad imperiosa de nosotros de querer buscarte en todo momento. Dios mío, que podamos reconocer esa dependencia a través de nuestras oraciones para contigo. Pero también, Señor amado, te pedimos que podamos hallar un verdadero deleite cada vez que nos dirijamos a ti en oración. Gracias, mi Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos sea dando luz con respecto a lo que tú quisiste mostrarnos por medio de esta palabra. Háblanos a pesar de mí como predicador. Glorifícate, Señor, que tú traigas por medio de tu Espíritu Santo al corazón de mis hermanos lo que tú quisiste decir en esta tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. La semana pasada comenzamos, ¿cierto?, a analizar este salmo que se enmarca dentro de una serie que vamos a estar realizando todo este verano con respecto a la oración. La semana pasada comenzamos y vimos muchas cosas. Vimos cómo este precioso salmo de David nos muestra que la oración es un indicador de la dependencia que tenemos a Dios. Una persona que ora es una persona que reconoce que necesita a Dios. De la misma manera, cada vez que no oramos, lo que estamos mostrando es orgullo y que realmente no necesitamos a Dios y podemos valernos por nuestros propios esfuerzos. También vimos que un alma que ora es un alma que busca y anhela al Dios vivo. Y ciertamente, para todo creyente este debería ser una realidad. Y es ahí donde nos vemos confrontados muchas veces porque ciertamente decimos ser cristianos, pero nuestra vida de oración no es así.
El cristiano o un cristiano es aquel que ora a Dios. No podemos concebir a un cristiano que no ora. De la misma manera que no hay vida eterna sin cruz, no hay cristianismo si no hay una vida de oración. Porque aquel que ora ha reconocido que no puede solo y que necesita un mediador. Así que pensar que alguien es cristiano y no ora es pensar en una tremenda contradicción. Un autor señaló en una oportunidad que la oración es la sangre del alma. La oración es la sangre del alma. Así que si alguien dice ser cristiano y no ora, está mintiendo y realmente no tiene vida en su espíritu. El Salmo 63 es una invitación a buscar a Dios en todo momento, en los momentos buenos, pero por sobre todo en los momentos malos. De acuerdo a cómo comienza este salmo, en el versículo 1, que en nuestras Biblias normalmente está en el encabezado, dice que este salmo fue escrito por David en el desierto de Judá. Y vimos que realmente no tenemos certeza de cuándo ocurrió ese episodio en la vida de David. Pero existen dos opciones. Una de esas opciones es que esto fue escrito en el momento en el cual David se encontraba huyendo del rey Saúl. La segunda opción que se da es que este salmo fue escrito cuando David se autoexilió y huyó de su propio reino, puesto que su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Y lo que sacamos como conclusión la semana anterior es que, no teniendo certeza de qué evento fue, cualquiera de los dos que haya sido, era un momento muy importante y triste en la vida de David. Era un momento cuando más oscuro se veía el panorama. Imagínense, el primer rey de la historia de Israel te está persiguiendo. El primer rey de Israel te quiere matar. Eso es terrible. Y el otro escenario es en el cual tu propio hijo quiere quitarte el reino, quiere asesinarte para él, autoproclamarse como rey. Como vimos, cualquiera sean las dos opciones, David nos muestra en este salmo que él buscó al Señor en los momentos más difíciles que pudiese haber tenido. Ahora, hermano mío, un creyente como tú y como yo debería saber que es ahí justamente en los momentos difíciles cuando más necesitamos y acudimos a Dios. Tristemente, lo que brota en nuestro corazón en oportunidades, hay personas que reaccionan de distinta manera, pero hay muchos que cuando están tristes, están agobiados, están pasando por una situación muy difícil, se alejan de Dios. Y no hay necedad más grande que esa. Si tú estás pasando por una aflicción, no debes alejarte de Dios, debes acercarte más a Él. Es el momento que Dios ha escogido, Dios ha puesto para glorificarse en tu vida. Y la manera de poder ver esa gloria es evidentemente acercándote a Dios y de ninguna forma alejándote de Él. Muchas veces nosotros creemos que no necesitamos a Dios cuando realmente lo que más necesitamos en nuestras vidas es eso. Deberíamos orar, buscar al Señor de una manera intensa. El mismo Señor Jesucristo, en el momento más extremo de su ministerio, cuando estaba en aquel lugar, en el jardín de los olivos, en Getsemaní específicamente, en el monte de los olivos de Getsemaní, Él clama intensamente al Padre. En un momento de gran aflicción, Él ora intensamente. Y muchas veces nosotros nos quedamos dormidos cuando estamos orando. Y eso muestra la distancia abismal que existe entre el verdadero Hijo de Dios y nosotros quienes decimos ser hijos de Dios, con una oración o una vida de oración tan precaria. Muchas veces no entendemos la importancia de la oración. No insistimos en la oración. Lo presentamos una vez y desistimos. Muchas veces creemos que la oración es como aquel antiguo juego infantil en Chile que llamamos el rin rin raja, donde un niño toca la puerta y sale corriendo. Muchas veces nuestra oración es así. Muchas veces tocamos las puertas del cielo y nos vamos sin esperar que Dios responda, sin esperar que Dios hable, sin esperar que Dios actúe. Hermanos, vimos también cómo es que la oración es el medio que Dios nos dio para cumplir su voluntad aquí en la tierra.
Hermanos, es bíblico. Dios no hace nada en este mundo sin oración. Dios no va a obrar de ninguna manera en este mundo si su iglesia no ora por aquello que Él le ha mandado a orar. Es nuestra labor, es nuestra responsabilidad. Tenemos un poder tremendo, no en nosotros, sino ese poder reside en Dios. El poder de nuestra oración es equivalente al poder de Dios, siempre y cuando oremos en función a la voluntad de Dios. Si oramos para nuestros propios deleites, evidentemente no vamos a recibir nada de parte de Dios. Hasta una corrección podemos recibir de parte de Él. Pero si nuestra oración está alineada a la voluntad de Dios, es obvio que Él va a responder. Por eso mismo Dios ha puesto este gran poder que está en Él en nuestras manos y Él nos motiva a nosotros a orar. De la misma forma, no sé si lo recuerdan bien, hace un tiempo atrás hablamos de la fe como aquel envase que Dios nos da a nosotros para poder recibir la salvación. No hay ningún mérito en la fe. La fe es el envase en el cual Dios nos da la salvación. De la misma forma, la oración es el envase retornable en el cual Dios cumple sus propósitos en esta tierra. Dios nos envía a orarle a Él. Y nosotros oramos y le devolvemos eso a Dios como un envase retornable para que Él haga su perfecta voluntad. Hermanos, la oración es tremendamente importante y tristemente, lo vuelvo a repetir, damos lástima. Como iglesia teníamos hace un tiempo atrás una oración congregacional, jueves por medio, y da pena decirlo, pero tuvimos que suspenderla puesto que éramos muy pocos los que nos juntábamos a orar. Muy pocos los que nos juntábamos a orar. Y es una crónica que existe tristemente en la iglesia cristiana. Hoy por hoy. Iglesias que dicen ser de sana doctrina tienen ningún o un nulo interés por la oración. Cuando vemos en la historia de la iglesia que los grandes moveres de Dios han ocurrido justamente cuando hay un pueblo obediente que está orando como Dios lo ordenó. Lo mencionamos la semana pasada. Pentecostés ocurrió ¿cuándo? Pentecostés ocurrió cuando su pueblo estaba orando. Dios obra por medio de la oración. Y si hoy no vemos nada, es porque tristemente estamos dormidos. Y somos una iglesia dormida. Bien nos caen muchas de las reconvenciones que el Señor Jesucristo hace a las iglesias de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Somos muy semejantes, estamos dormidos. Pensamos que somos ricos, que tenemos la palabra de Dios, que conocemos la doctrina correcta, pero ahí estamos, durmiendo en los laureles. Nos levantamos justo para bañarnos y irnos al trabajo. Nos acostamos rendidos, ponemos la cabeza en la almohada y ni siquiera le dimos gracias a Dios por el día. Esa es la generación. Somos una iglesia carente de poder porque estamos divorciados de la oración. Por eso es que es tan tremendo y tan importante esto. Dios no va a obrar sin la oración. Ahora, en los últimos pasajes ya analizamos los primeros 4 versos en la semana pasada. Y en los siguientes versos del 5 al 8, que son justamente los que vamos a estar analizando, vamos a ver cómo la oración es un deleite. Porque esa es otra realidad que tristemente para nosotros la oración no es un deleite, cuando debería serlo. La oración, hermanos míos, es un verdadero deleite. Para nosotros esa es la razón por la cual el título del sermón de esta mañana es la oración como deleite del alma. Conforme a los versos del 5 al 8 del Salmo 63, vamos a ver que la oración se convierte en un deleite. Pero básicamente cuando ocurren 2 cosas. Si tu oración no te produce gozo, si para ti es una carga orar, es porque muy probablemente no estás haciendo 2 de las cosas que menciona este mismo pasaje. En primer lugar, la oración es un deleite cuando consideramos la majestad de nuestro Dios. Y en segundo lugar, la oración es un deleite cuando consideramos que en Él estamos seguros y confiados. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. La idea principal es que acercarse a Dios por costumbre no llena ni satisface alma alguna.
Si tú oras simplemente por cumplir, porque sabes que como cristiano tienes que orar, la verdad es que no hay ninguna ganancia en ello. Pero aquellos que realmente conocen a Dios se deleitan de estar en su presencia. Y ese es el llamado para ti y para mí esta mañana. Que podamos ver la oración como un gozo, como un deleite y no como una carga. Porque tristemente, le vuelvo a decir, eso es lo que pareciera. Ahora, el ser humano por naturaleza es una máquina insaciable de satisfacer sus propios deseos. Vemos nosotros cómo cuando nosotros entendemos que algo es una necesidad, gastamos de nuestro tiempo, gastamos de nuestros recursos con el fin de satisfacer esas necesidades, con el propósito de satisfacer esos deseos, con el fin de conseguir el deleite que tanto añoramos. Es increíble lo que gastamos en cosas que realmente no tienen ningún valor. Hermanos, vivimos en un mundo en que compramos un teléfono que cuesta más de 300,000 pesos. ¿Por qué? Por satisfacer el deleite de tener el mismo teléfono que el año pasado, solo que tiene 2 cámaras más. No tiene ningún sentido. Pero gastamos, invertimos en cosas que producen un deleite en nosotros. Cuando conocí el mundo del ciclismo, supe que hay, y me sorprendí a la vez, que hay personas que gastan 4 millones de pesos en una bicicleta. 4 millones de pesos en una bicicleta. ¿Por qué? Porque les gusta. ¿Está mal eso? Si puede. ¿Por qué? ¿Está mal? No está mal. El punto es que nos muestra esto, que estamos dispuestos a hacer o a gastar el recurso que sea o el tiempo que sea con el fin de deleitarnos. Hermanos, el deleite en la oración está a la puerta, pero nosotros ni siquiera invertimos algo en poder deleitarnos en aquello que es tan importante como es estar en comunión con nuestro Dios por medio de la oración. Acompáñenme al versículo 5 del Salmo 63. Fíjese bien lo que dice ahí. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Aquí David menciona dos elementos interesantes. Habla de que su alma va a quedar saciada como de meollo y de grosura. La Nueva Traducción Viviente traduce ese pasaje de la siguiente forma. Dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Ahora bien, el hebreo, la palabra meollo, significa literalmente grasa. Grasa. Y está haciendo alusión a lo más fino y sabroso de un animal, de una res, por ejemplo. Y cuando habla de grosura, está hablando de carne de primera calidad. Es tan rica la carne que la idea literal en el hebreo significa que las cenizas quedan rociadas de grasa. Usted sabe, si usted, como yo, le gusta lo asado, sabe que la parte más sabrosa del animal son justamente las partes que están ligadas a la grasa. El lomo vetado, las entrañas. También tenemos las mollejas, que es una glándula, pero igual son ricas. En fin, el punto, hermanos míos, es que justamente la parte más deseable del animal es la que él está mencionando acá. Y es interesante notar que justamente la grosura y el meollo, estas interiores de los animales, era lo que Dios exigía para sí en los sacrificios de holocaustos. Muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios exigió los holocaustos en el Antiguo Testamento, el animal completo se ofrecía a Dios, y la verdad es que no. El animal lo que se hacía era derramar su sangre, desangrarlo y extraerle justamente la grasa. Y era la grasa la que se ponía en el altar y se consumía completamente, y ese olor era el olor grato para el Señor. En Éxodo capítulo 29, versículo 13, justamente se nos muestra esto. El mandato que Dios le da a Moisés de que el pueblo cada vez que hiciera un sacrificio de holocausto lo hiciera de esta forma. Éxodo 29, 13 dice, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la quemarás sobre el altar. Hermanos, la oración debería producir en nosotros un deleite tal al nivel de aquellos que degustamos una rica entraña de un animal.
La sensación de satisfacción, de sabor es tan grande que muchas veces salivamos en el hecho de pensar en aquello. Dios nos diera a nosotros unas glándulas salivales de la oración para que cada vez que pensemos en que nos vamos a encontrar con nuestro Señor, comencemos a anhelar, a desear llegar a ese momento. Hermanos, entre más oramos, más se deleita nuestra alma. La idea ahí de la palabra que nos dice ahí, dice, será saciada mi alma, no tiene una idea de algo que ocurre simplemente una vez. Lo que el salmista quiere decir es que su alma será saciada continuamente. Hermanos, cada vez que acudimos a Dios en oración, nuestra alma debe ser saciada. Nuestra alma debe estar más hambrienta para volverse saciada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero tristemente no es así. Hermanos, pensemos, meditamos, ¿es realmente la oración un deleite para nosotros? ¿Es realmente un deleite la oración? ¿Estamos tan interesados en pasar tiempo con Dios como cuando nos desconectamos de algo al extremo? Cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, tú te desconectas completamente de las otras cosas para preferir eso. Y nosotros tristemente no hacemos siquiera eso para dirigirnos a Dios. Cuando vemos una película, por ejemplo, interesante, o compartimos con amigos, podemos estar horas y horas compartiendo. Se nos hacen las noches extensas. A veces no nos dimos cuenta, las 4 de la mañana me tengo que ir. Pero cuando en la noche nos arrodillamos o inclinamos nuestro rostro a dirigirnos a nuestro Padre Celestial que nos oye, no duramos ni 5 minutos y nos quedamos dormidos. Oír la oración, más que ser un deleite, es un somnífero para muchos de nosotros. Un somnífero para muchos de nosotros. Qué tremendo, qué terrible es nuestra condición. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas entonces que deberían o que nos llevan o nos motivan a nosotros a precisamente convertir la oración de una rutina o de una carga en un deleite? Y es lo que muestra el pasaje ahí y nos lleva a nuestro primer punto. Hermanos, la oración va a ser un deleite para nuestra alma cuando realmente consideramos la majestad de Dios. Cuando consideramos al Dios que tenemos. Cuando consideramos que una oración es una cita. Hermanos, es una cita con Dios. Versículo 6. Voy a leer el 5 y el 6 para que note la idea. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El hecho de conocer al Dios que estamos orando, el poder que Él tiene, la majestad que Él tiene, la naturaleza que Él tiene, obviamente debiese generar en nosotros una atracción, un deseo de estar con Él. Hermanos, Él es el Rey de los cielos, Él es el creador de todo. Si tú quieres saber algo, Él es la respuesta, Él es la fuente. Eso es un motivo suficiente para darnos a nosotros un ánimo pronto a la hora de buscar a Dios en oración y que la oración se convierta en un deleite. Estamos con nuestro Dios, estamos con nuestro Creador y más aún nosotros estamos con nuestro Salvador. Hermanos, estamos con nuestro Salvador. Y no estamos orando a cualquier Dios, a una divinidad. No estamos orando a una figura de yeso. Estamos adorando al único Dios verdadero, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A ese Dios nos estamos dirigiendo. Ese Dios tiene su oído atento para escucharnos. ¿Y nosotros qué?
Hermano, no tenemos un intercesor que está en la tumba. Tenemos a alguien que ha triunfado y que está a la diestra del Padre sentado. Aquel que fue ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ese es el intercesor que tenemos. Pero hacemos caso omiso a su llamada. Muchas veces hay un pasaje que aparece en Apocalipsis capítulo 3 que es empleado en el evangelismo. Y aquel que dice, el Señor Jesucristo, he aquí, estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Hermanos, Dios no le está hablando a los incrédulos. Dios le está hablando a su iglesia. Y si tú te consideras cristiano, tú te consideras hijo de Dios, Él está a la puerta, está llamando. Hermanos, dejemos entrar al Señor, tengamos comunión con Él. Y que esta sea un deleite para nosotros porque estamos hablando línea directa con el Rey de los cielos. Ese es nuestro Dios. Cuando meditamos en Él, recordamos sus proezas, sus maravillas. Realmente podemos deleitarnos a la hora de tener comunión con Él. Martin Lloyd-Jones, predicador del siglo pasado, dijo: la oración es comunión personal con el Dios vivo. Y no hay nada más importante que recordar el carácter glorioso de Dios. Si recordamos, si consideramos la gloria de nuestro Dios, tiene que ser un deleite estar con Él. Tiene que ser un deleite saber que Él nos oye. Tristemente hay una nube de tantas cosas que no nos permiten ver la gloria de Dios. Y más encima, nuestra falta de lectura bíblica, de meditación en la Biblia no nos ayuda mucho. ¿Cómo vamos a considerar la grandeza de Dios si estamos tan ensimismados y a la vez ni siquiera vemos la gloria de Él en la creación y mucho menos vemos su gloria por medio de su palabra? Y su misma palabra nos enseña, su misma palabra nos muestra cómo es Él. Quiero recordarle el Salmo 104, del 1 al 14 voy a estar leyendo. Miren la grandeza de la descripción que hace de nuestro Dios. Salmo 104, versículo 1 al 14. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Ese es nuestro Dios. Continúa hacia abajo, muchos versos más, hablando de la gloria de este Dios y de este Dios del cual podemos disfrutar tú, hoy, más tarde, en la noche, en la mañana de su compañía, por medio de la oración. Hermanos, si no nos deleitamos en Dios es porque no conocemos a Dios. Porque aquel que conoce a Dios se deleita en Él. Aquel que verdaderamente
tiene comunión con Él, sabe lo que significa estar con Dios. Como les mencionaba la semana pasada, tristemente, sabemos mucho de Dios, pero conocemos poco a Dios. Sabemos mucho de Él. Es como de pronto, hoy por hoy, a través de las redes sociales, nosotros podemos saber mucho de una persona con la cual nunca hemos cruzado palabra. Podemos saber dónde vive, podemos saber cuántos hijos tiene, podemos saber qué piensa, podemos saber en qué trabaja y un sinnúmero de otras situaciones. Pero no lo conocemos. Asimismo es tristemente con Dios. Sabemos mucho de Él. Sabemos que es perfecto, eterno, soberano, todas las cosas que tú quieras. Pero ni siquiera tenemos una relación genuina con Él. Hermanos, la oración es el llamado para sus hijos. La oración es el medio por el cual Dios se relaciona íntimamente con sus hijos. En Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ese es el deleite que debiese producir, la alegría, el gozo que debiese producir, el hecho de pensar siquiera en reunirnos con nuestro Dios. Charles Spurgeon dijo: el deleite en Dios tiene un poder transformador y eleva a un hombre por encima de los bajos deseos de nuestra naturaleza caída. El deleite en Jehová no es solamente dulce en sí mismo, sino que endulza el alma entera. Cuando uno se postra en comunión al Señor, como que uno sabe que algo pasó. Uno sabe que es un deleite tan grande que algo pasa. Recordemos en el Éxodo, recordemos cuando Moisés subía al monte y estaba 40 días ayunando, hablando con Dios. Cuando bajaba de aquel lugar, tenía que cubrirse su rostro con un velo. Porque su rostro resplandecía, todos sabían que había estado con Dios y él más que nadie lo había experimentado. Si no nos levantamos de nuestras rodillas, de la situación o la posición en la que estemos orando, si no terminamos esa oración con un verdadero sentido de que algo ha pasado, de que algo ha cambiado, nosotros realmente no hemos orado. Porque aquel que conversa con Dios cambia. Hermano, si no estás siendo santificado, si no estás creciendo en santidad, si sigues tropezando con el mismo pecado, es porque no has estado con Dios. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Moisés cuando se encontró con él a través de la manifestación angelical en el monte? Quítate las sandalias, quítate tu calzado, porque el lugar que pisas es santo. Cuando nosotros tenemos comunión íntima con Dios, real, genuina, lo primero que vamos a hacer es, no nos vamos a ni dar cuenta y vamos a estar abandonando nuestro pecado, vamos a estar abandonando aquellas conductas pecaminosas, vamos a estar corriéndonos del camino que nos lleva a la tentación y posteriormente al pecado. Pero si no tenemos comunión con Dios, si esta no es un deleite, obviamente nuestra vida de pureza está al borde del precipicio. Ahora bien, fíjese, ¿cuándo David hacía esto? Lo hacía en su cama. Cuando no podía dormir en las vigilias de la noche. Eso es lo que nos está diciendo el texto ahí. Meditaba en él, se acordaba de él. ¿Cuándo? En las noches, en las vigilias. ¿Cuándo fue la última vez que nos despertamos a medianoche? Y en vez de solo ir al baño, meditamos en el Señor. Ahora tristemente muchos vuelven del baño, no pueden dormirse y se ponen a orar para quedarse dormidos, en vez de ser un verdadero deleite.
Por eso estamos como estamos, hermanos míos. Por eso vivimos vidas cristianas sin poder. Por eso vivimos vidas cristianas que tambalean. Por eso no tenemos seguridad a la hora de predicarle el evangelio a las otras personas. Porque si nosotros ni siquiera tenemos una disposición para hablar con el Señor, ¿cuánto más vamos a hablar a las personas de un Dios que no conocemos? Hasta vergüenza nos da, por eso no predicamos. Porque si no hemos estado con Él, ¿qué le vamos a hablar al otro? En definitiva, no conocemos a Dios, simplemente sabemos de Él. Ahora, deleitarnos en la oración es producto de conocer más a Dios, de contemplar de mejor manera su majestad. Cuando más conocemos a Dios, más vamos a orar. Y cuando más oramos, más conocemos a Dios. Y eso nos lleva justamente a nuestro segundo punto. La oración se convierte en un deleite para nuestra alma cuando consideramos que en Él estamos seguros. Hermanos, es un deleite estar en la presencia de quien te guarda, de quien te cuida. Eso es normal. ¿Saben ustedes que existe un vínculo común que se da entre las estrellas de Hollywood o los artistas con su guardaespaldas? ¿Sabía usted eso? Que se generan vínculos de amistad, donde de pronto artistas no pueden ir a ninguna parte si ese guardaespaldas X o ese guardaespaldas está junto a él porque se siente protegido. Si nosotros entendemos que es Dios nuestro cuidador, nuestro guardador, el que tiene genuino cuidado de nosotros, nosotros andaríamos con Él a todas partes. Y donde quiera que fuéramos, lo llevaríamos con nosotros, nos comunicaríamos con Él por medio de la oración. Hermanos, si vemos a un perro callejero, le damos comida, es obvio que nos va a seguir. Porque Él ve en nosotros una figura de protección y de cuidado. Hermanos, nosotros tenemos a Dios, pero no le seguimos, no le buscamos, ni siquiera le hacemos gracia. Esa es la realidad. Por eso, cuando alguien sabe quién es Dios, contempla la majestad de Dios y a la vez sabe que en Dios está su cuidado, sabe que Él depende de Dios. Si nosotros sabemos que dependemos de Dios, vamos a buscarle, vamos a acercarnos a Él. David confiaba en Dios. ¿Saben por qué? Porque él sabía que Él le había guardado de las fieras que estaban en el campo cuando él era pastor de ovejas de su papá. David confiaba en Dios y oraba a su Dios porque él sabía que el mismísimo Dios le había dado la victoria cuando se enfrentó al gigante Goliat. David sabía que ese cántico que entonaban las mujeres cuando él volvía de una campaña, Saúl mató a miles, pero de David a 10,000, era porque Dios lo había guardado. David sabía que la jabalina del rey Saúl se había desviado porque la misericordia de Dios lo estaba protegiendo. Alguien que sabe que Dios es su guardador, es su cuidador, va a acudir a Él en oración. Y la oración va a ser un deleite. Si consideramos eso, hermanos míos, la verdad es que nuestra oración va a ser más, nos va a alimentar más el alma y nos va a deleitar. Y no va a ser una carga. Es nuestro Dios. Es quien nos guarda, es quien nos cuida. Acompáñenme al versículo 7, por favor. Y así, en la sombra, porque ha sido mi socorro. Y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. ¿Por qué él se deleitaba en Dios? ¿Por qué era un deleite buscar a Dios en oración? Obviamente, porque él sabía que le había protegido. La expresión que aparece ahí, bajo la sombra de tus alas, hace referencia a los polluelos. Que cuando ven un peligro por instinto, lo primero que hacen es ir detrás de las alas o dentro de las alas de su madre. De la misma forma es Dios con nosotros. Nosotros debemos refugiarnos en la sombra de sus alas. Él es nuestro protector, por eso podemos deleitarnos
Él nos protege, Él nos guarda. Hermanos, aquel que depende de Él se deleita al estar en su presencia en oración. Acompáñame al versículo 8 ahora. Dice, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Se da cuenta todos los elementos que David menciona? Puros elementos de protección. Él se goza, él se deleita en comunión con Dios porque él sabe que su Dios lo ha guardado. Por eso mismo su alma está apegada. Literalmente significa aferrada completamente. El alma de David estaba aferrada completamente a Dios. ¿Está nuestra alma aferrada completamente a Dios? Cuando el salmista dice, tu diestra me ha sostenido. Es interesante, pero el verbo ahí está presente. O sea, tu diestra, tu mano derecha me sostiene. No es me ha sostenido en el pasado, es me sostiene ahora. Y si hemos confiado en Cristo, si hemos creído en Dios, sabemos que Él nos sostiene y que nuestra vida está en la palma de su mano. Y que todo lo cuanto somos depende de Él. ¿Cómo no nos va a producir un gozo saber eso? Y no nos va a producir un deleite el acercarnos a un Dios tan bueno como Él. ¿Podría nuestra alma no estar aferrada completamente a Él si consideramos que efectivamente es nuestro defensor, es nuestro guardador, es nuestro ayudador? El Salmo 103, versículo 4. El salmista dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, Dios sacó nuestra vida del hoyo más profundo. Ese Dios es aquel a quien podemos confiadamente dirigirnos en oración. ¿Cómo no podría ser un deleite orar a este Dios? Por tanto, nuestra alma se va a deleitar siempre cuando contemplemos a Dios, cuando conozcamos más a Dios. Y también cuanto más reconozcamos que Él es nuestro guardador, nuestro ayudador, el que nos sostiene, el que nos mantiene, el que nos alimenta. Y lo increíble de todo esto es que podemos estar gozosos y podemos deleitarnos en Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos abandona. Dios no nos abandona y Él no nos va a abandonar porque Él abandonó a un hijo una sola vez. Esa vez fue en la cruz del Calvario, para que tus pecados y los míos fueran perdonados. Y desde ese momento en adelante Él nunca ha abandonado a un hijo. Nunca ha abandonado a un hijo suyo. Tenemos a este Padre tan amoroso, tan grandioso. Tenemos a un mediador tan tremendo como lo es Cristo, quien nos dio un libre acceso al Padre. Él nos cuida, no nos dejó huérfanos, envió a su Espíritu Santo para estar con nosotros y siga en ese rol de consolador, aguardando nuestra herencia. Nosotros tenemos muchas más certezas que David. Hermanos, que la oración para nosotros sea un deleite. Que Dios ponga ese deseo en nuestro corazón de buscarle. Que no sea nunca más una carga, sea un verdadero deleite. Muchas veces pensamos que si tuviésemos una manifestación de Dios más vívida, nuestra concepción cambiaría. Pero ¿saben una cosa? Tenemos todos los días la manifestación de Dios por medio de su palabra, por medio de su comunión, a través de la oración. Debiésemos creer más, debiésemos confiar más, debiésemos estar más tomados de su mano, deleitándonos, anhelando, atesorando, añorando el momento en el cual nos vamos a encontrar con nuestro Señor en oración. Así que, hermanos, que el Señor toque en nuestro corazón, que su Espíritu Santo nos conmueva, nos remezca y ponga un corazón
y un espíritu de oración en el cual podamos acudir, recurrir y permanecer en Él. Oremos a nuestro Dios.